Los medios pueden educar o pueden desinformar completamente. En Colombia, el acceso a la información es un derecho fundamental. Sin embargo, la desinformación, las amenazas a los comunicadores y el poder de las redes sociales han puesto en riesgo no solo la verdad, sino también la forma en que entendemos y representamos nuestra cultura. Hoy hablaremos sobre ética y apropiación cultural con Bernardo Duarte, exdirector de la Casa de la Moneda. Entra el dilema ético. Entonces, ¿cómo se ve este problema ético ya mezclado con esta apropiación cultural, transculturización? O sea, ¿cómo se mezcla esta ética en esta apropiación cultural actualmente? Es que yo creo que ese es uno de los puntos claves y esta es una pregunta muy inteligente la que estás formulando, porque con los cambios culturales, con la globalización y con los cambios sociales, la línea de lo ético y lo moral ha cambiado. Los principios éticos y morales de hoy son completamente diferentes a los principios éticos morales seguramente de los años 80, 70, 60 y para atrás. Y de hecho, tristemente, hay una tendencia muy fuerte, global, hacia el cambio de los principios éticos y morales, que está generando problemas culturales e interraciales muy grandes en el mundo. Entonces, y lo comentábamos hace un momento, que lo que es moral o ético para ti puede ser diferente o entendido de una manera completamente diferente por otra persona. Entonces depende del contexto. Y es ahí donde es muy importante que tanto el emisor como el receptor tengan claridad de cuál es mi línea ética, cuál es mi principio moral que me rige y si estoy o no de acuerdo con esa línea moral o línea ética que la otra persona está poniendo. En una campaña política se movieron los límites éticos para permitir que se hicieran manifestaciones culturales de una forma diferente. Y eso genera un impacto. Positivo para unos, negativo para otros. Pero eso genera un impacto. Ese correr en la línea ética. Y eso pasa, y eso fue un tema de comunicaciones. Es decir, correr esa línea ética era un tema de comunicaciones relacionado con un tema cultural. Entonces mira cómo el impacto de la ética es súper importante. Pero ¿quién define qué es ético? El receptor. Porque es que yo como receptor digo, esto sí lo apropio para mí o no. ¿Y quién forma la sociedad? Nosotros. Es decir, nosotros como seres activos de una sociedad somos quienes tomamos o dejamos aquellas cosas que consideramos buenas o malas. ¿Cuál cree que es la responsabilidad que vendrían teniendo los medios de comunicación frente pues a todo este tema de la transculturización, de la apropiación cultural, justamente para evitar pues la desinformación que hay frente a este tema? Actualmente, este manejo de la información ya no es tan controlable, ya no es tan fácil de delimitar. Y en este sentido, la responsabilidad del emisor es muchísimo más importante. Y acá también viene un tema de qué quiero yo como emisor transmitir. Y pues claramente esta globalización ha cambiado los principios. Lo que para ti puede ser bueno, para otra persona no puede ser tan bueno y viceversa. Entonces, el tema de la influencia de los medios de comunicación es muy importante. Se debe tener en cuenta y pues claro, cuando en las universidades se formaban los
los comunicadores sociales pues tenían unas normas, unos esquemas, pero actualmente con los mal o bien llamados influencers, con las tendencias, con los youtubers, pues ellos en la gran mayoría no están formados no están formados para informar. Entonces, se debe informar con contexto y respeto. Eso es una regla súper importante. Se debe comunicar también de manera que no se burle ni tampoco se haga una trivialización de las culturas o de las costumbres, que se le dé voz a las comunidades. Eso es también súper importante, que se conozca la contextualización de las culturas y fomentar la apreciación y no la apropiación. ¿Crees que la globalización ha fortalecido o debilitado las identidades culturales? Esta es una pregunta bastante interesante, porque la globalización puede de una u otra forma fortalecer o debilitar esa interacción cultural, llamémosla bien sea apropiación o el fortalecimiento de esas culturas a través de la transculturización, que es otro término clave sobre el cual podríamos referirnos. Y pues obviamente la globalización en todos los aspectos ha sido positiva y negativa dependiendo de la manera como quisiéramos abordarla. Entonces, la globalización no es ni buena ni mala per se, depende de cómo se gestionen esos intercambios culturales y cómo se garantice el respeto y la equidad por esas culturas, por esas identidades culturales, sin que haya una imposición o una explotación de las culturas mucho más débiles. Entonces se fortalece cuando se permite comunicar, cuando se permite difundir la cultura de manera global, exaltando sus valores a través de, por ejemplo, la música, a través de la pintura o el arte. En resumen, pues la globalización es buena y mala, no es buena ni mala per se, como hablábamos hace un momento. Depende de cómo se gestionen esos intercambios culturales y el respeto que merezcan las culturas en indefensión, por llamarlo de alguna manera. Anteriormente mencionar la palabra transculturización. Entonces, bueno, si quieres hablar un poco de eso, y también pues siempre se le asocia con un proceso positivo o negativo. Entonces ahí, ¿cómo sería esta parte de la transculturización? Bueno, la transculturización es cuando se unen dos culturas con el objetivo de, o no con ningún objetivo, es cuando se mezclan dos culturas y se desarrolla una nueva, digamos, hay una evolución de esas culturas. Esto genera una transformación mutua, dando resultado una nueva expresión cultural. Y al igual que lo comentábamos antes, no siempre puede ser tan beneficioso o tan malo, depende de la manera como se haga esta transculturización, porque digamos que dentro de los aspectos positivos es que enriquece en muchas veces las identidades culturales al integrar elementos diversos de una u otra cultura, porque no siempre puede ser, no siempre es dos culturas, puede ser incluso mucho más pluricultural. Favorece el diálogo y el conocimiento de las culturas,
aspectos positivos también permite que surjan nuevas experiencias o nuevas expresiones culturales. Lo hablábamos hace un momento con el tema de la música. En la comida, en el arte culinario también se ve esa transculturización, porque un ejemplo muy evidente de la transculturización es la comida, la comida fusión, la comida peruana, que tú te das cuenta que toma elementos de la gastronomía oriental y lo mezcla con costumbres gastronómicas típicas del Perú, de los incas, y cómo enriquece esa transculturización, enriquece la gastronomía. Pero también puede tener efectos negativos como el desplazamiento de culturas, cuando, por ejemplo, la cultura dominante impone los valores sobre la cultura más débil. Con el idioma, la transculturización también, por ejemplo, la podemos ver en cómo nuestro idioma español o castellano ha migrado de un lado para otro, con países como México, con las cuales siempre hemos tenido unas identidades culturales bastante fuertes en los últimos años gracias a la globalización. Entonces también empezamos a utilizar la misma jerga, pues combinamos nuestra jerga. Entonces el uso de palabras como neta, como una cantidad de expresiones que no son colombianas, pero ya las estamos apropiando. Al igual allá, el tema de parce lo utilizan en México, y eso en algunos casos genera conflictos de identidad, especialmente en las personas jóvenes, que son mucho más vulnerables. Entonces, caso yo no sé, seguramente viste el video de esta niña que dice que es transcultural, entonces que es colombiana, pero que se siente siendo francesa, pero ni siquiera ha ido a Francia ni conoce su cultura. Entonces eso genera un conflicto de identidad. Es una muestra clara del conflicto de identidad que la transculturización puede generar. ¿Ha presenciado o experimentado algún caso de apropiación cultural? Yo creo que todos, de una u otra manera, hemos sido de manera consciente o inconsciente testigos de esa apropiación cultural. Nos pasa muy seguido, por ejemplo, o pues algo muy típico en Colombia es la manera como, sin respetar las tradiciones y sin respetar el valor simbólico y el valor cultural de algunas, valiendo la redundancia, culturas ancestrales, utilizando la nueva tendencia de hablar de culturas ancestrales. Cuando, por ejemplo, se explota la riqueza de la cultura guayú, la cultura zenú en Colombia, o cuando se hace uso de otras tradiciones. Por ejemplo, una tradición que fue realmente que se hizo una apropiación cultural no muy no sé cómo decirlo, no adecuada, fue cuando no sé si tú recuerdas hace un par de años, cuando China empezó a fabricar los sombreros volteados de la cultura colombiana. Eso es una muestra clara de la apropiación cultural con fines de lucro. Y así como esas, hay muchas otras historias que podemos ver. Por ejemplo, incluso esa apropiación cultural puede ser en las mismas, dentro de las mismas sociedades. Tú en México encuentras, por ejemplo, en el Zócalo,
en el centro de México, de Ciudad de México, como algunos mexicanos se paran allí con un poco de hierbas y con los trajes típicos de los chamanes mexicanos de la cultura maya, hacer rituales de limpieza de una cantidad de personas que incautamente caen en eso. Eso también, siendo la misma cultura, no la misma cultura, el mismo país, hay una apropiación cultural, intracultural, porque son mexicanos pues de una generación diferente, de unas costumbres diferentes, que se apropian de unas creencias de la misma cultura. La apropiación cultural va más allá de una simple tendencia. Implica una reflexión profunda sobre respeto, representación y poder. En un país tan diverso como Colombia, es fundamental reconocer el valor de nuestras expresiones culturales, sin desvirtuarlas ni lucrarse de ellas, sin comprensión ni contexto. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Bernardo Duarte. Nos vemos en una próxima entrevista.